Con su venia, presidente, compañeras, compañeros, parece que el presidente encontró como chivo expiatorio de la incapacidad de gobernar al municipio. Es decir, pasamos del Estado fallido al municipio fallido. Pero parte claramente de un diagnóstico equivocado. La debilidad institucional del municipio es mucho más profunda y no se resuelve con su disolución. Nada más para ilustrar otro aspecto de la crisis municipal, basta decir que el 60% de los municipios, según su propia asociación, están en insolvencia económica. Tenemos al municipio como figura de gobierno de realidades urbanas. Tenemos que hacer un debate serio, una revisión profunda del municipio en México y no proponer su disolución. La falta de imaginación política y sobre todo la tentación autoritaria hacen que el gobierno encuentre en la centralización la única alternativa a las insuficiencias del federalismo. En todas y cada una de las llamadas reformas estructurales, detrás de ellas hay un diseño para la reconcentración del poder político en las manos del presidente de la República, a pesar que somos una república federal. Tenemos que revisar la idea de federalismo, que sea un federalismo con competencias claras y responsabilidades bien limitadas. El federalismo mexicano actualmente sufre el ataque en dos frentes. Por un lado, la mayor preeminencia del Poder Ejecutivo Federal sobre los demás poderes de la Unión y la invasión cada vez más constante de las competencias del Poder Federal a costa de los derechos de los estados y municipios. En las reformas estructurales, la reforma educativa fue una reforma para recuperar el control político económico de los maestros. En la propuesta de reforma de deuda pública, lo que se quiere es darle a la Secretaría de Hacienda el poder para controlar el financiamiento de estados y municipios. Se ha hecho una centralización del gasto en salud, se ha propuesto una autoridad nacional en materia electoral, registros públicos únicos y de catastro, y en la reforma energética el manejo de los recursos petroleros son fuera del presupuesto a través de un fondo mexicano. Es decir, en todas las reformas, solo ejemplifiqué algunas, hay una intención clara detrás de fortalecer las facultades del presidente de la República en contra de una visión federalista. Ninguna reforma lleva a fortalecer la descentralización o el fortalecimiento de estados y municipios. ¿Y por qué esto es fundamental? Porque si revisamos la historia de la democratización de nuestro país, tiene mucho que ver con la descentralización. La descentralización que tuvo nuestro país permitió la alternancia en la presidencia de la República. El presidente también ignora el contexto económico de la falta de crecimiento, de la pobreza, desigualdad y falta de oportunidades. A la inseguridad ciudadana a la que hemos vivido, en los últimos años, a esta inseguridad ciudadana, el presidente Peña le ha agregado la inseguridad económica. El fracaso de la política económica del presidente Peña es el caldo de cultivo para una sociedad más violenta y para el auge de los negocios del crimen organizado. Se nos ha dicho que solo se viene a criticar. Voy a hacer algunas propuestas que la falta de talento o de diagnóstico por parte del Ejecutivo Federal fue incapaz de proponer. Se necesita un nuevo régimen jurídico para las policías. ¿Por qué no tenemos policías profesionales en nuestro país? Porque no hay un marco jurídico
para el desarrollo de la carrera policial. Necesitamos cambiar la Constitución para tener un nuevo apartado, el apartado C, el 123 constitucional, un nuevo apartado, el apartado C, que contemple un nuevo régimen laboral del Estado con los agentes de seguridad, que no sea el sector privado del burocrático, sino uno que atienda especialmente a sus particularidades, que permita brindarles derecho a la capacitación, a la vivienda, a la seguridad social, a un retiro digno, al mismo tiempo que se establezcan regímenes de responsabilidades al ser los encargados de hacer cumplir la ley, y algo muy importante, como sería su estabilidad en el trabajo, sujeta a una constante revisión de acuerdo a estándares de servicio público, evaluación y mejoramiento. No hay un marco jurídico para un servicio profesional policial. Es decir, no basta con desaparecer a las policías municipales. El senador Gil daba los datos: 20.500 policías estatales que no pasaron los exámenes de control de confianza, 18.500 municipales en la misma situación y 3.500 policías federales. Policías que no pueden ser despedidos porque no se tienen recursos para su indemnización, para su liquidación. No los podemos liquidar. Pero llevamos mucho tiempo también, llevamos más de 15 años con el tema de los exámenes de control de confianza. Ya no tenemos a quién aplicarles los exámenes de control de confianza, porque no preparamos policías. Segunda propuesta: hagamos escuelas de policías en alianza con las instituciones de educación superior, para crear una currícula útil en la prevención del delito, en el respeto a los derechos humanos y en la inteligencia policial. Necesitamos dignificar el papel de la policía en la sociedad. Si no preparamos policías, ¿a quién vamos a evaluar? Y démosle un nuevo régimen laboral que les permita tener seguridad social y sobre todo el desarrollo de una carrera policial. No solo son las policías municipales, son todas las policías del país, y parece la propuesta del presidente Peña es de una miopía infinita. Propuesta número 3, combatir el patrimonio de la delincuencia. No se toca el patrimonio de la delincuencia. Tenemos la figura de la extinción de dominio. En la administración del presidente Peña, según datos oficiales, en el 2013 hay 4 acciones para extinción de dominio y en el 2014 hay 2 acciones para extinción de dominio. Hay en este año, el año pasado, hubo 27.336 averiguaciones previas y hay 6 acciones de extinción de dominio. No se toca el patrimonio de la delincuencia. Esto no es de buenos contra malos. La delincuencia organizada es el gran negocio de este país. Si no se cambia la visión para desarticular la estructura económica de la delincuencia, por eso es fácil que el reemplazo inmediato de las cabezas de los líderes de estos grandes negocios. 6 acciones por parte de la Procuraduría General de la República en materia de extinción de dominio. Número 4, tenemos que detener el flujo de la delincuencia, el flujo económico de la delincuencia en la economía. El gran poder corruptor de la delincuencia es cuando tienen la capacidad de ingresar sus ganancias a la economía formal. La parte más complicada de este delito es que alienta el silencio cómplice de quienes se benefician directa o indirectamente de ello, ya sean empresas, bancos, funcionarios o comerciantes. Tenemos escándalos en el extranjero de lavado de dinero en México. Recordemos el caso de HSBC por más de 880 millones de dólares. Según la Secretaría de Hacienda, se lavan 10,000 millones de dólares al año en el país. Según la consultora Strafford, esta cifra llega hasta casi 40,000 millones de dólares. La Unidad de Inteligencia Financiera reporta para el año 2013-2014
50 millones de dólares confiscados. 40,000 millones de dólares de lavado y tenemos de resultados 50 millones de dólares. Insisto, no se toca el patrimonio de la delincuencia. Número 5, evaluación del gasto en seguridad. Pregunto yo, ¿por qué no evaluamos el gasto en seguridad pública? Es el gasto que más ha crecido en los últimos años, más de 300% entre la administración de Calderón y esta. Y no se evalúa. Nos tardamos mucho tiempo como país en poder tener una evaluación independiente, profesional de las políticas para combatir la pobreza. Tenemos ahora una institución, el Coneval, que bien o mal puede reorientar la política social hacia el combate a la pobreza. ¿Qué tiene de diferente los recursos públicos que se dedican a seguridad? Tenemos que hacer propuesta, tenemos que hacer que el Coneval tenga las facultades, ampliarle las facultades para que pueda evaluar el gasto en seguridad y nos presente resultados. Mientras que el gobierno nos presenta número de detenidos, los ciudadanos lo que piden es seguridad ciudadana. Número 6, oportunidades para los jóvenes. Tenemos cada vez más jóvenes involucrados en la delincuencia. Uno de los datos más tristes de este país es que la esperanza de vida de esta generación de jóvenes se ha reducido un año. Y ello porque la principal causa de muerte entre los 20 y 25 años en este país para los jóvenes es el homicidio. Ninguna propuesta para los jóvenes para que puedan integrarse al sistema educativo o económico. Tenemos 1 millón de jóvenes que al año dejan la escuela sin terminar. Número 7, tenemos que cambiar la política económica. Si no se cambia cuanto antes las condiciones, las variables del paquete del 2015, nos vamos a llevar una de las más grandes sorpresas de esta administración. La meta de inflación se antoja imposible de cumplir por la depreciación que hemos tenido del tipo de cambio. El tipo de cambio ya se nos fue, el precio del petróleo está en 69, 14, 15, 65, 14 dólares por debajo de lo presupuestado y tenemos una amenaza permanente de salida masiva de capitales ante cambios en la FED. Tenemos que blindar la economía para el año que entra. Y por último, y con esto termino, presidente, le agradezco su tolerancia, el tema de combate a la corrupción. El presidente no va a recuperar el liderazgo en este país si no muestra una acción decidida en el combate a la corrupción. La Casa Blanca se erige hoy como el monumento más simbólico y vergonzoso de la corrupción en nuestro país. La percepción de que el presidente es la cabeza de la corrupción e impunidad en el país se asienta en la Casa Blanca. Senador, la propuesta aquí es, ya termino, presidente. Sí, nada más, no sé si la senadora Graciela Ortiz González quiere hacer uso de la palabra. ¿Para qué asunto, senadora? Sonido, por favor. Nada más hacerle una pregunta al señor senador, si me lo permite. ¿Acepta usted una pregunta, sí, adelante, senador? Adelante, senadora Graciela. Señala usted, señor senador, que la Casa Blanca es el tema más importante de corrupción que usted reconoce. Yo quisiera preguntarle si no considera que hay otros temas de corrupción también tan importantes, como el caso de la línea 12, que no hemos discutido y que valdría la pena que empezáramos a discutir con toda suficiencia aquí en el Senado de la República. Mire, senadora, no hay ninguna, adelante, senador, con mucho gusto, no hay ninguna acusación en el caso de la línea 12 de corrupción. Es un tema de diferendos técnicos, pero no hay temas de corrupción. Lo que sí hay en el caso de la Casa Blanca es una falta de explicación por parte directamente del presidente de la República. Por eso es lo grave del asunto. Y por último, bueno, ¿qué propongo para el tema de la corrupción? Creo que tendríamos en este Senado que trabajar una iniciativa para extender... Nada más, a ver, ahora ¿qué asunto sería? Porque ya para preguntas, ya no hay lugar a más preguntas en este momento, pero ¿para qué asunto sería?
una rectificación de hechos, señor presidente. No es un tema de diferendo técnico, es un tema claro de corrupción que habremos de insistir aquí en el Senado de la República se investigue con toda puntualidad. Muchas gracias. Concluye, senador Mario Delgado. por Yo favor. me sumo a su petición y ojalá tenga también la valentía de que se investigue, así como está pidiendo, que se investigue la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, la Casa de los Moches, el monumento a la corrupción en este país. Ojalá lo pidan, porque muchas veces se ha pospuesto ese debate. A ver, ¿cómo terminamos como casos como el de la Casa Blanca? Que extendamos la figura de extinción de dominio hacia actos sospechosos de corrupción para los servidores públicos y empresas involucradas, además de lo que se ha propuesto de un tribunal autónomo con ejercicio de acción penal. Si se aprobara esta extensión del tema de la extinción de dominio hacia actos de corrupción, por ejemplo, la Casa Blanca, si estuviera vigente esa ley, pues tendría que ser confiscada y se tendría que presentar las pruebas de que fue adquirida lícitamente. Muchísimas gracias. Gracias, senador Mario Delgado. Sí,